Bien, entonces, en el módulo de docencia en el que estamos ahora, estamos en el módulo 1445, que es evaluación. Lo que tenemos que hacer es aprender a hacer exámenes y tareas para evaluar a nuestros estudiantes. ¿Bien? Entonces, la cuestión es el criterio. ¿Qué criterio vamos a usar? Y la cuestión a esto, a su vez, es ¿qué es un criterio? El criterio es el patrón con el que vamos a medir. ¿Sí? Por eso lo ilustro con el metro patrón, el kilo patrón, la botella de 1 litro patrón. ¿Por qué? Porque a partir de que tenemos un patrón que podemos medir. Si no sabemos cuánto mide 1 metro, es lo mismo que sean 100 o 500. No sabemos cuánto es 1 metro. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es, como vieron en el examen, que les dejé la última hoja, en la última hoja del examen práctico están los criterios de evaluación que están aquí. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en el examen último que hicieron, los criterios de evaluación eran para la primera actividad, adecuación. Y hay una pequeña explicación ahí. Van a ver que dice contenidos pertinentes y relacionados con los objetivos de la sesión. O sea, para que la persona se saque 5 puntos en este examen, tiene que tener unos contenidos que sean pertinentes y relacionados. Si lo es en alto grado, se lleva un 5. Si lo es absolutamente nada, se lleva un 1. Y uno va poniendo en el medio de la nota. ¿Sí? Después tenía que tener un desarrollo, que quiere decir una descripción completa de los temas a tratar. O sea, que una vez que me empezaba, no estaba mal que me pusiera, vamos a hacer una dinámica de presentación, pero estaba mucho, era un 2, por ejemplo, porque no desarrolló mucho, me dijo lo que van a hacer, pero no lo desarrolló. Y después podría decir una dinámica de presentación donde para conocer a cada estudiante. Bueno, un poquito mejor, pero todavía no me quité bien qué. Una dinámica de presentación con globos para cada estudiante. Bastante mejor, pero todavía no me está diciendo qué. Una presentación donde en cada globo se pondrá una característica de los estudiantes y se repartirán de ellos. Opa, un 5, me describió bien qué es lo que van a hacer. Y el tercer punto es originalidad. Originalidad en la elección de actividades y recursos. Bien. O sea, en la primera tarea usó el método didáctico, en la segunda tarea usó el método didáctico, perdón, el método expositivo, masterclass. En la segunda masterclass, en la tercera masterclass, en la cuarta masterclass, en la quinta masterclass. Está bien, mal no está, pero falta un poquito ahí de juego, un poquito de acción, un poquito de cambio para que no sea un tostón. Si es un tostón 5 horas escuchando a una persona hablar, es un tostón. ¿Bien? Entonces, eso es el criterio. Lo vamos a elaborar nosotros. Ustedes van a tener ahora en las carpetas, que tiene el número 4, 2 documentos para llenar. Uno para hacer un examen teórico, bien, 10 preguntas con 4 alternativas cada uno, no hay ninguna novedad ahí. Y el segundo, un examen práctico, y ahí vamos a usar lo que ya les comenté el otro día. Bien, algunos indicadores que son los que nos muestran que esto se consiguió. Para la parte de los aprendizajes simples, como vimos en la taxonomía de Bloom, son aprendizajes simples, ¿por qué? Porque requieren más que nada memorizar, contextualizar, aplicar, bien, fácil, pero sobre todo más fácil. La herramienta más adecuada, que menos trabajo nos da, que más rápido nos permite sacarnos este problema de encima, es el test de múltiple opción, el querido múltiple choice. Ya cuando tenemos que evaluar aprendizajes complejos, ensayos, ejercicios interpretativos y pruebas orales son algunos de los ejemplos que podemos usar para evaluar aprendizajes más complejos. Entonces, ¿cómo lo vemos esto nosotros? Esto lo vemos con los exámenes prácticos, con la parte práctica del examen, donde yo les digo que ustedes creen algo. Por ejemplo, en este ejercicio ustedes tienen que crear una programación para 5 horas. Tienen que crear la programación para una C del curso que usted quiera dar. Un guión didáctico para dar tal clase. ¿Sí? Esos son aprendizajes más complejos que requieren herramientas más complejas. No se puede contestar con cuál de las 4 alternativas es verdadera. No se puede contestar con un verdadero o falso. No se puede contestar ni siquiera con una línea. Se necesita escribir y pensar. ¿Bien? Con ese orden.
Entonces, para las pruebas teóricas tenemos que recordar estos puntos. Un lenguaje simple, no se olviden, los compañeros que van a tomar el examen van a estar nerviosos. Tenemos que intentar que la pregunta sea lo más clara posible. ¿Sí? Hay que intentar evitar la ambigüedad. O sea, que la pregunta no quede ambigua, la pregunta tiene que quedar clara. ¿A qué se refiere el profe cuando me está preguntando esto? Y que la pregunta esté enfocada, ¿verdad? A veces tendemos a hacer como una pequeña viñeta al principio de la pregunta, ¿verdad? Una señora de 53 años con va a hacer una pregunta y a veces esa información que damos no agrega mucho más. Confunde. Vamos a mantenernos enfocados, menos es más. Menos es más. Menos vueltas, más claridad. Menos palabras, más claridad. Tenemos que poder reducirlo. Si nos queda muy largo el enunciado, tenemos que poder reducirlo. ¿Sí? La pregunta tiene que ser clara, de vuelta. Las opciones tienen que ser plausibles. ¿Ya? A veces, por ejemplo, cuando yo les hago los Kahoots antes del examen, ustedes ven que en el Kahoot hay una respuesta y después cuando van al examen hay otras respuestas. ¿Por qué? Porque yo en el Kahoot sí les pongo más absurdas. Opciones más absurdas. ¿Por qué? Porque quiero que les quede claro cuál es la verdadera y porque quiero hacerlo un poquito más divertido. Pero en el examen no cal. Entonces en el examen tendrían que ser todas las 4 opciones plausibles. ¿Verdad? De vuelta, una vez más, esto es lo más importante, enunciado bien formulado, que quede claro qué es lo que tiene que hacer. Con solamente leerlo, la persona tiene que saber lo que tiene que hacer. Lo que tienen que preguntarnos a nosotros. ¿Sí? Cada vez que nos pregunta, profe, ¿qué tal pregunta quiere decir? Es un error nuestro. Tenemos que tomar apuntes y decir, acá no anduve claro, no escribí bien, la dejé confusa. Quizá usa una terminología que el resto no... Exacto. Quizás el término fue muy complejo, o fue un término que no lo vimos tanto en profundidad. A todos nos pasa, no se preocupen, a todos nos pasa. No sé, son 20 preguntas, a veces son 30 preguntas, son un montón de preguntas que hay que hacer. Nos enredamos, ya no nos quedan ideas. ¿Sí? Ustedes tienen que tener muy claro eso. ¿Para qué le estoy preguntando esto? ¿Qué quiero que se quede? Es lo que yo quiero que aprendan a ser mis estudiantes. Y en eso hay que hacerle el foco. En lo que ustedes vean que no es tan importante, que es secundario, o que solamente es porque se lo pide el SOC, sean más light, pero pueden hacer sin ningún problema. Que si se dieron cuenta es lo que hago yo. Con la parte teórica, a mí no me interesa tanto que se acuerden de cómo se llamaba el señor del aprendizaje significativo. Me interesa que se lleven esa idea de que hay que conocer al estudiante, que hay que hacer la clase amena, de que hay que ir a lo práctico, pero ¿cómo se llamaba Oso? Eso no es tan importante. ¿Qué tipos de letras hay? Eso no es tan importante. ¿O qué color no hay que usar con las diapos? Bueno, si un día hacen una diapo violeta con letras amarillas y alguien le va a decir, che, se me está quemando los ojos. Pero lo que sí me importa a mí que ustedes se lleven es esta idea, ¿cómo armo yo una clase? ¿Cómo programo? ¿Dónde saco la información? ¿Cómo la plano? ¿Cuál es la forma correcta de redactar para el SOC? ¿Cómo hago las cosas para mí? Ahora que ya cumplí con el SOC, ¿cómo me armo yo una clase? Eso es lo que me importa. ¿Bien? Y eso es lo que apunto yo. ¿Bien? Entonces, en el examen teórico, los ítems deben relacionarse con los 3 primeros niveles de la taxonomía del Bloom. Normalmente, siempre son de memorizar. ¿Cómo se llamaba el que hizo la teoría de Se pueden hacer también, yo no lo hago porque lleva más tiempo, pero se pueden hacer preguntas con 2 o 3 renglones para responder. Por ejemplo, defina usted el concepto de aprendizaje significativo y le dejas 3 rengloncitos al estudiante. También se le puede hacer usted tiene una paciente de 75 años, por ejemplo en el curso de sociosanitario, paciente de 75 años con hemiparesia de mi cuerpo izquierdo y con escaras. ¿Cómo haría la movilización de la paciente? ¿Qué implementos utilizaría para que la paciente no siga teniendo escaras? Le dejas 3 rengloncitos para que conteste, porque se nos cortita ese. ¿Sí? Ahí iría a aplicar. Pero bueno, lo más fácil es memorizar
una pregunta, 4 alternativas, sacamos el problema encima. Porque, como les decía, no está mal esto, pero es limitado en memoria. Es una característica de la persona. Podemos jugar a toda la persona por una característica. Y esto es lo que les decía. Hay que entregar la plantilla de la prueba y las respuestas correctas al centro. Como parte de nuestro deber como docentes se supone al principio, entregarle al centro la planificación de cada módulo, los exámenes, el dossier, la plantilla de corrección. Y eso va a variar después cuando ustedes estén trabajando. Algunos centros se lo van a pedir al principio, otros le van a decir, bueno, dame la del primer módulo, y cuando estemos cerca del examen, dame el examen del primer módulo, y así. ¿Qué pasa si yo le doy la plantilla, o sea, le doy el examen y le doy la plantilla, y en el transcurso del curso se habló de algún otro tema, o sea, pasó algo diferente y quiero poner esas preguntas en el examen? Se las envías al centro, le decís, cambia eso que hay por esto. Si todavía no se hizo, tú planeaste que en el primer módulo ibas a hablar de una cosa y viste que los estudiantes quieren hablar de otra, y que eso que tú habías pensado que capaz que no era importante, todos te lo vienen a decir que sí, que no lo saben, pero tú das por sentado que ellos sabían, no sé, anatomía. Bueno, la básica anatomía no idea de nada. Bueno, voy a darles algo que no estaba allí o que yo había pensado que no era un pedacito y ya está. Y le cambias. Pero puedo decir, por ejemplo, como no está en la programación, puedo decirles, les voy a enseñar tal tema, pero eso no va en el examen. Exacto, también. Por ejemplo, dice, bueno, veo que falta acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Si ustedes se fijan, yo les doy un montón de psicología, porque es lo que yo más domino, y no está en el programa. Y de psicología sí no hay muchas preguntas, alguna preguntita, porque están en el programa, pero si no está en el programa directamente, yo no se las pongo como programa, como pregunta de examen. Pero si se las doy, es importante que lo sepan. Ustedes tienen libertad de cátedra total. Eso sí, las preguntas teóricas tienen que estar sí o sí en el dossier. Sí, pueden haber un par que no. Porque, por ejemplo, dieron algo ustedes en clase que no estaba en el dossier, entonces les dicen, pero igual esto va ahí porque es importante que se lo sepan. Pero la mayoría tienen que salir del dossier. Y se sacan de eso que usted decía del supuesto práctico. Esa es la práctica. Las teóricas se sacan de leer el dossier. Hay que saberlo. Que viene ligada al C. Exacto. Por ejemplo, del módulo 1, tú vas leyendo el dossier, vas leyendo la C y vas viendo qué es lo importante. Tienen que saber diferenciar los distintos tipos de organigrama de las empresas. Bien, entonces, les voy a tener que dar eso y en el examen les voy a tener que preguntar qué tipo de organigrama puede tener una empresa o con este organigrama qué empresa es. Pero esa pregunta tiene que estar en el dossier. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, tengo el dossier PDF, que se los envío a ellos, y después lo que hago, voy haciendo una lectura en diagonal y viendo cuál es el tema más importante en cada uno y voy sacando de ahí las preguntas. Lectura en diagonal, bien rápida. Entonces veo más o menos, acá está hablando chorrada, otra. Esto es interesante, o esto les va a salir, o esto. Y a veces no, ya la pregunta 17 y bueno, esto, va a ser esto. No te la pagan esas horas, ¿bien? En el de prácticas, en el de la parte de práctica, ahí sí es cuando vamos a usar la ficha del CEPE y vamos a buscar donde diga ante un supuesto práctico. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar prácticamente un examen práctico o una tarea para hacer. ¿Bien? Ahora vamos a buscar algunos y vamos a verlo. Cuando ustedes estén dando un curso de algo más práctico todavía que esto, van a ver que hay como dos grandes instrumentos. El software se llama instrumentos. El instrumento observacional, que es cuando uno observa la ejecución, o sea, cómo lo hace, y el instrumento de producto, que es cuando se ve el resultado final. O sea, vamos a traerlo hasta lo concreto. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, por ejemplo, el curso es de repostería. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer la observación de la ejecución, ver cómo el estudiante prepara el espacio para hacer la torta, trae los materiales, los mezcla, prepara el horno, hornea y ya está. No me importa si la torta quedó rica, quedó fea.
Lo que me importa es si siguió todos los pasos. Y la de producto es, capaz que un estudiante es muy correcto, muy ordenado y el otro es más anárquico. Lo que me importa es cómo quede la torta. Más allá del proceso de que uno siga todos los pasos y primero ponga todas las cositas ahí, caliente el horno y el otro lo va haciendo ahí al tuntún, lo que me importa es el producto final. Cómo llega al producto final no me importa, lo importante es que lo haga. Hizo la torta, rompió más huevo de lo que precisaba o lo hizo en cualquier orden, no importa, llegó al producto. Bien, esto es para las actividades más prácticas. Por ejemplo, lo que podría pasar a Eric con una soldadura. Debe haber un caminito ya prearmado para hacer la soldadura, pero capaz que otro estudiante lo hace por otro lado, igual llega, como una ecuación. ¿Sí? Hay un Ruffini, un método para hacer una ecuación, pero capaz que llega por otro lado, no les importa. No importa cómo llega, pero Exacto. es que llega. Solo les importa que llegó. Y si llegó bien, ya está. Que igual a 5 independientemente cómo haya llegado. ¿Cómo haya llegado? Si llegó y es correcto, es igual a 5. No importa cómo llegó de chiripa, bueno, pero llegó. En este caso sería así. ¿Llegó a hacer la torta? Bien, perfecto. ¿Siguió los pasos? Bueno, no me importa. A menos que para mí lo importante sea eso, los pasos. Y ahí voy a elegir un tipo observacional. Cuando yo observo, que cumpla todos los pasos, aunque la torta le quede horrible. Porque siguió todos los pasos. Eso es lo que me importa. Y puedo hacer un observacional y uno del productor. O sea, evaluar el proceso y el resultado. A mí me parece que sería lo más correcto, pero el SOC te lo marca como dos cosas diferentes. Observas el proceso, observas el producto. Sí, para mí es una sola cosa, el producto y el proceso. No, y porque aparte, en el caso de una data, precisamente, si la ejecución está bien, es muy poco probable que el resultado esté mal. Porque tiene la cantidad justa de cada uno, considera la cantidad de tiempo justo. Es más probable que salga al revés, que si metes las cosas hacia el tuntún, te salga cualquier cosa de torta. Sí, sí. Pero ¿por qué les digo esto? Porque como les digo, esto está en el dossier de SOC. ¿Qué es el instrumento observacional? No sé qué. El producto, una de las dos está como pregunta. Ya la vamos a ver. Hay que seleccionar el instrumento acorde con el tipo de prueba que deseamos realizar. Por ejemplo, si lo que queremos es identificar un procedimiento, le podemos decir algo como identifique o reconozca la adquisición de un procedimiento, el uso adecuado de una herramienta o la actitud en una situación. Claro. Si por ejemplo, yo lo que quiero es que ellos aprendan a identificar el procedimiento. Lo que yo voy a observar es que ellos identifiquen o reconozcan la adecuación de un procedimiento, el uso adecuado de una herramienta o la actitud delante de una situación. Entonces, yo estoy dando, por ejemplo, en auxiliar administrativo. Entonces, quiero ver cómo los estudiantes responden a un cliente difícil. Entonces, en el examen lo que les voy a poner es un pequeño roleplay donde ellos donde, por ejemplo, yo voy a ser de cliente difícil y ellos van a tener que soportar mis críticas y resolver el problema. Y entonces, ahí lo que yo evalúo es eso, es como la actitud de ellos frente a una situación. Una pregunta, pero en esos casos prácticos, siempre el CE me va a indicar que es un puesto práctico. Exacto. Si buscamos en el CP de auxiliar administrativo, vamos a encontrar que uno de los puntos es gestión del cliente o gestión del cliente difícil. Estamos hablando de eso. O sea que la ficha siempre me va a mostrar. Exacto. Ahora después lo que vamos a hacer es, ahora en cuanto termine de explicar un poco esto, vamos a buscar 3 de estos para verlos. ¿Sí? Vamos, de los 3 de ustedes vamos a verlos. La otra que se puede hacer es una simulación. Entonces ahí lo hacemos, que ejecute una tarea en condiciones similares a las que serían las de su trabajo. Por ejemplo, si yo estoy en el curso de primeros auxilios, les voy a hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Con el muñeco, pero les voy a hacer la reanimación. Y les voy a hacer una simulación. Entonces ellos lo que van a hacer es van a ejecutar movimientos, actividades u operaciones como si estuvieran ahí. ¿Sí? Entonces,
Cuando es útil la simulación, cuando obviamente no podemos reproducir la situación real. Por ejemplo, no vamos a tener un infarto cardíaco. Infartamos, Robert Fernando Dame, Pablo infartar. No va a infartar. Hacemos una simulación. Necesito que alguien se enoje y putea a Fuller. No, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una simulación. Ahí hacemos una simulación. Y después la otra que se puede hacer en los exámenes prácticos es que ejecuten la tarea. ¿Sí? Le das a hacer toda la tarea o una parte de la tarea. ¿De la tarea escrita? De la tarea práctica. El hacer con las manos. Por ejemplo, la maniobra Heimlich. Por ejemplo, el soldado de una tubería. Por ejemplo, las compresiones en el del RCP. Colocación de una vía. Todas esas cosas se las podés hacer al otro. Con un muñequito, con la Ana, el macaco Ana, con el fijo que sea. O, como en el caso de Eric, con un caño que tipo lo suelda y lo suelda delante tuyo y tú lo ves. Y ahí no estás simulando, porque ahí está haciendo la tarea, el tipo está soldando el caño de verdad. Está con la boca así el ruidito, ¿no? Entonces, en simular no sería en el muñeco. Porque, simular sería el muñeco, no ejecutar la tarea. Porque estamos simulando. El muñeco sería simulación porque no estaríamos ejecutando la tarea. El muñeco sería simulación. Ejecutar la tarea sería la colocación de la vía de un compañero a otro compañero. Si se la pusiera a otro compañero, ahí está. La soldadura. ¿Y el primero cuál era? Es identificar el procedimiento. Que ellos identifiquen o reconozcan el procedimiento para hacer una cosa. Entonces, por ejemplo, podría ser cliente difícil. ¿Bien? Yo ya les di a ellos que hay un protocolo para atender a un cliente difícil. Por ejemplo, viene la típica Karen que te dice, quiero hablar con tu jefe. No podés ir a buscar a tu jefe. O sea, hay todo un procedimiento. Bueno, sí, antes de hablar con el gerente, quiero hablar con el gerente, te va a decir Karen. Son así las Karen. Quiero hablar con el gerente de este centro, te va a decir, por ejemplo. No, antes de hablar con el gerente del centro, hablar con el profesor, después con el profesor, hablar con la directora del centro y después recién va a hablar con el Oscar. Hacia allá hay un procedimiento. Entonces yo le digo, por ejemplo, a Ana, le digo, bueno, Ana, tenés una cliente difícil, ¿qué es lo que haces? La mando a cagar. No es el procedimiento adecuado. Segundo procedimiento, ¿cuál es el procedimiento adecuado? Ella tiene que recordar cuál es el procedimiento adecuado, identificar cuál es el procedimiento adecuado en este caso. Ya existe el procedimiento adecuado. Simular es cuando no lo podemos hacer en la realidad y ejecutar la tarea cuando sí lo podemos hacer. La torta también estaría acá. Hacer la torta estaría aquí. No sería una simulación hacer la torta porque si no, eso va a ser más solo. Nosotros hicimos lo de la movilización de pacientes con nosotros mismos. Eso es ejecutarla. Ahí es ejecutar la tarea. No. Están simulando. Es una simulación porque ustedes no estaban rotos. Ajá. Exactamente. Decía, tú trato de... Y yo fui una de las que me desplomé. Digo, a ver cómo me movilizan a mí, que soy un paciente que estoy inmóvil, ¿no? Pero ahí era una simulación. Sí, era simulación porque tú no estabas inmóvil. Vale. Y hay más, a ver. Bueno, y después las prácticas. Las prácticas que ustedes van a hacer, que también son una evaluación. Van a ir a una clase, por ejemplo, en el caso de ustedes que son estudiantes de docencia, van a ir a una clase a hacer lo que hace un docente. Van a hacer una programación. Por ejemplo, ustedes van a ir a una clase. ¿Sabemos de qué? Supongamos que, por ejemplo, Liz va a sociosanitario. Entonces, ella va a hacer ahí lo mismo que si fuera profe de sociosanitario. Le va a preguntar a la Maribel, bueno, ¿qué están? Estamos en el módulo tal, en la parte tal. Bien, perfecto. Me gustaría dar una clase de tal cosa. Porque ya me fijé, eso es de tal tema. Y entonces ahí la Liz va a hacer una programación de esa clase. Bueno, ¿cuántas horas me dejas dar? Le va a preguntar a la profe. ¿Todo el día? ¿Te dejo 2 horas? Lo que sea. 2 horas. Vamos a poner que le pone 2 horas. Entonces ya la Liz ya sabe. Tengo 2 horas para este tema. ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué voy a seguir? ¿Con qué voy a cerrar? Voy a meter alguna dinámica en el medio, hacer algún Kahoot, algo que sea más divertido, más o menos también, y lo va a llevar adelante. O sea, va a hacer todos los pasos de la docencia y
un poco de suerte, la profe la va a dejar hacer también parte de la actividad más burocrática. Por ejemplo, llenar alguno de estos formularios. Por ejemplo, yo lo que hago, ya te doy la palabra, Fernando, yo lo que hago es, dentro de si cuando vienen las personas a hacer la práctica, que coincida. ¿Qué va a venir alguien a hacer las prácticas ahora? Ahora en junio. Bueno, perdón, intercepción. Intento que coincida con algún examen, cosa de que la persona entregue el examen, corrija el examen, pase la nota al examen, si aprende eso que es muy importante. Win-win, a mí es un win-win, ¿verdad? Dos pájaros de un tiro, los dos salimos ganando. Sí, Fernando. Una pregunta, dentro de las prácticas presenciales, como la preparación de ese material para hacer la clase, ¿eso incluye, ese tiempo se incluye como dentro de las horas de la práctica? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque digamos que uno no sabe y está aprendiendo a hacer como ese material para poder ya enfrentarse y dictar la clase que el docente le permita a uno como practicante. Pensaría yo que eso sirve como el tiempo de las prácticas, pero en concreto sí lo toman como un tiempo que uno ha... Yo lo que hago, por ejemplo, el primer día que viene el pasante, es que ya está aquí, yo le digo, mira, prepárate una clase de esto. Entonces ya ese primer día, esas 5 horas que está conmigo, le digo, cógete un ordenador y ve preparándote la clase. Y entonces yo lo hago así, lo hago que la preparen aquí. Les digo normalmente, no prepares nada en tu casa. Si no la puedes preparar, venís mañana y seguimos trabajando. ¿Pero eso ya entra en las horas de práctica? Sí, porque ya está firmando ahí. Pero es lo que dice Fernando, ¿sabes? Si yo me tengo que preparar la clase en mi casa, esas horas serían como horas de práctica. Exacto, pero no te las van a... Es como cuando trabajamos. Exacto. Pues por supuesto que vamos a hacer los dosieres, etc. Y no nos lo va a pagar nadie, pues igual la práctica. Yo por eso les digo que no lo hagan. Pero a veces pasa esto, normalmente son personas muy responsables, no quieren hacer las cosas a lo que salga, y entonces me dicen, no, yo en casa como quiera, no lo hagas, ahora que no. Si vienes para aquí y estás aquí, y hay ordenadores, pues tenemos todo, ¿para qué? Además yo puedo ir y hacerle feedback, darle ese feedback, a ver esto que estás haciendo aquí, cómo va, pero no. Pero entonces eso sería lo mejor, lo que acabas de explicar, uno en la clase, pero depende del docente. Exacto, depende del docente. Hay docentes, hay compañeros que han sido estudiantes míos que vienen después y me dicen, me quiero matar, en las prácticas no hice nada, me dijo el profe que me sentara en el fondo y me quedé sentado en el fondo, o me llevaron a la oficina a hacer alguna tarea medio burocrática. Eso no está bueno. Yo le dije, bueno, eso no lo puedo dejar pasar, tenés que llamar acá y decirlo. Che, acá no estoy diciendo los prácticos, no me están dejando hacer nada. Supone que tenés que hacer. Esto es parte del aprendizaje. La práctica es parte del aprendizaje. Bien, entonces, bueno, se supone que las prácticas son para conseguir aprendizaje significativo, mayor comprensión y para terminar de construir las competencias de uno. Esta es la función de la práctica. No es porque sí. Sabemos que las prácticas, principalmente la función que tienen en el mundo real, es exhibirse delante de un futuro empleador. O sea, que el futuro empleador diga, mira qué bien, qué muchacho más adecuado, cómo trabaja. ¿Sí? Pero bueno, en teoría, la función de las prácticas son estas tres. ¿Sí? Son aprendizajes significativos, o sea, poder ligar esa teoría a la práctica, comprender mucho más cómo se lleva adelante algo y construir la competencia de uno, ser cada vez más capaz de ir en la burocracia, ¿verdad? La burocracia, el peor invento de la humanidad, mucho mejor la bomba nuclear que la burocracia. La bomba nuclear evitó guerras mundiales, la burocracia generó guerras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el anexo, creo que es anexo 2. Esto va cambiando el nombre, anexo 1, anexo 2, anexo 3. En fin, embole esto. Pero esto es el de evaluación de aprendizaje. Aquí lo que vamos a poner son las tascas.
¿Sí? Nosotros vamos al principio de año, nos van a enviar, cuando empecemos el curso, nos van a enviar la programación didáctica. Vacía, ¿verdad? La vamos a llenar nosotros. Nos van a enviar el anexo 2, que es evaluación del aprendizaje. El anexo 3, que es fechas. Tiene otro nombre, fechas. Anexo 4, que es la nota de los estudiantes, y a veces anexo 5, que es otro más de nota de los estudiantes. Entonces, en esto solamente le vamos a poner, por ejemplo, módulo formativo tanto, unidad formativa si tiene tanto, y le vamos a poner el nombre de la tarea, por ejemplo, mi programación. Y una pequeña descripción. Los estudiantes realizarán una programación de una C del módulo formativo que elijan. Y de una ¿dónde se va a hacer? Aula 3. ¿Cuántas horas calculamos que le va a llevar esta tarea? Quieran ustedes, 2, 4, 5. ¿Y qué fecha va a ser que tienen que tenerlo pronto sí o sí los estudiantes? Por ejemplo, 3 de febrero. Al 3 de febrero todos ustedes tendrían que haber tenido pronta la programación didáctica. ¿Después lo cortamos? No se preocupen. Pongan la fecha que no pasa nada. No pasa nada. No van a inflexión y van a decir, pero hoy es 3 de julio y sus estudiantes no tienen tal material puesto en la carpeta que decía que lo iban a tener. 2 por módulo. 2 por UF, perdón. ¿Sí? Si el módulo tiene más UF. 2 tascas por UF. 2 tascas es lo ideal. Si tienen muchas UF, pueden bajarle una tasca por UF. Pero lo ideal cuando solo tenemos una UF en el módulo, hacer 2 tascas. Esto es para evaluación del proceso de aprendizaje. Exacto, esta es la continua. En el caso nuestro, por ejemplo, fue el Real Decreto, recibir el Real Decreto y la programación didáctica. Esas fueron las 2 tascas del primer módulo. Entonces yo programé que íbamos para el módulo formativo tanto, unidad formativa tanto, primer tarea tanto, en el aula 3 iba a durar, no sé, creo que 2 horas o 5 horas y la iba a tener pronta para tal fecha. Este es el anexo 5. Este es... Ahí va. Este es el anexo, si aquel era el 5, este es el anexo 4. Este es el anexo 5. Este es el 4, el que les mostré recién es el 4. Y solamente van las tascas, y nada más que las tascas. Después, le ponen el anexo 5, y en este van las tascas de vuelta y el examen. Entonces, tenemos instrumentos de evaluación y evaluación final. Y ahí le ponemos lo mismo, cortito una descripción. Prueba teórica con 20 preguntas con 4 alternativas cada una. Listo. ¿En dónde? En el aula tanto. ¿Cuántas horas le va a llevar a hacerlo? 2 horas. ¿Qué fecha? Tal fecha. En este módulo iría a ser el teórico. Lo mismo que el anterior. Sí, pero a la hora de los exámenes tendríamos que poner examen teórico tanto y examen práctico. El examen práctico, por ejemplo, los estudiantes realizarán una actividad de programación. Por ejemplo, de cada unidad formativa. Exacto. En el caso de que haya, por ejemplo, en el del módulo 3, que tiene 2 unidades formativas, dice, para la UF tanto, examen teórico con 15 preguntas con 4 alternativas cada uno. Para el módulo, para la UF tanto, 15 preguntas, 4 respuestas cada uno. Y para la práctica dice, para el UF tanto, realizarán una planificación temporalizada. Para la UF 1646, diseñarán un plan de acogida. Le da como un pequeñísimo, una línea que resuma más o menos de qué va a ser el examen. Vale. Ahí está. Y acá viene el anexo 6. No, este es para pegarse un tiro. Entonces, anexo 6. Y acá va en la primera tarea que sacó el estudiante. Segunda tarea que no sacó y la media. Eso es lo que nos manda. Yo les voy a dar, claro, un Excel, que ya lo hace automáticamente. Esto es, un poco, acordate también, lo que te dan es un Word,
donde tú tenés que poner acá, por ejemplo, 7,3, acá poner 6,8 y acá tenés que calcular tú la media. No te van a poner un Excel, que te facilita la vida, en fin. Y después lo mismo, en el examen, una sola para poner teórico y práctico, o sea, tú tenés que hacer primero el promedio antes de ponerlo aquí. Y si tu estudiante es un burro y tuvo que hacer un segundo examen, lo mismo aquí. Y después sumar las dos. Esta media, más esta y hacer una media. Esto lo has pasado tú por... Yo les pasé un Excel que les resoluciona todo, pero cuando ustedes estén dando clase, el centro les va a pasar un Word. Y ahí donde hay que aplicar el 30-70. Ahí va. Por eso yo les doy, por eso yo ya les di el Excel. Y les recomiendo que se lo copien y se lo guarden. ¿Cuál es el Excel que nos diste? Ahora se lo muestro. Y después de eso, porque este es individual, entonces ustedes tienen uno para cada uno de ustedes, que es lo que yo les envío. Vieron que yo les envío una captura de pantalla. Eso es lo que digo, eso es lo que nos envías. Ahí va. Pero después de eso, hay otro en el que es el acta de evaluación, que sería como el acta del examen, donde van todos los nombres, los NIE, cuántos lo sacaron en la UF1, cuántos lo sacaron en la UF2, cuántos en el módulo de práctica, todo eso. Bueno, también hay que hacer. Y ya. Y se terminó por suerte esto. Horrible burocracia. Entonces yo lo que les di es... Yo les di ¿verdad? Este es el de ustedes, por ejemplo el de la Ana, y este es de prueba, porque la Ana no hizo todas las notas. Esto fue para probarles, para mostrarles el otro día cómo funciona. Vamos que se llama eso, ¿en la carpeta compartir está? En la carpeta de materiales está como plantilla de informe individualizado a alumnos. La tengo vacía, ¿esa es? Sí, tenemos vacía. A1, A2, A3, A4, A5, A6. ¿Materiales de módulo 4? ¿Sí? Tienen que tener estas tres cosas. Sí, sí. Y hables esa de Excel. ¿Y eso? ¿La tienen? Sí. Ahí va, esa. Entonces lo que yo les recomiendo es que se pongan aquí encima y hagan una copia. Vale. Y después la copia se la llevan, la mueven hacia el lugar que ustedes quieran. A ver cómo lo mueves. La pueden mover con Move, aquí donde dice Organize. Organize, ya. Abricó. Mover a. Y ahí la ponen donde ustedes quieran. Make a copy, organize y... O sea, nos hacemos la copia y nos queda en el drive directamente. Sí. Ah, vale, perfecto. Por ejemplo, mira, ahora se la pongo al Iván. Vale. No se me copió. Move. ¿Y dónde lo pongo? Entonces lo pongo en mi mismo Yacine 4, por ejemplo. Sí. ¿No? Exacto. Ya te lo puse yo, por ejemplo. Yo no tengo. ¿No puedes entrar al drive? O sea, me lo has enviado, lo tengo en el móvil. Sí. En el Hotmail, pero en el Gmail no lo tengo, en el ordenador. Dame un segundito que ya No, te no me lo entero, tío. Es que no encuentro aquí. Sí. Entonces, aquí dentro hacer algo. ¿Y está en tu carpeta? Sí. Listo. ¿Cómo que no? Voy a tener que hacer un curso. Resultado de la actividad de implementación de evaluación. Entonces, si aquí pongo, por ejemplo, 8. Pero A1, ¿qué significa? Lo tengo lleno, pero claro, no sé Evaluación por qué. 1, evaluación 2, evaluación 3, 4 y 5. Este es de las evaluaciones, sí. Fotos, cosas mías. Aquí le pongo 8 también. Debería ser otra Aquí cuenta. le pongo 6. Aquí le pongo Cuando hagan la cuenta, Ya. te paso Cero ahí. Aquí le pongo Sí, correcto. 0. Ya, está calculado. Me da 6,3.
Para que lo vuelvo a subir. ¿no? O sea, ya, puedo decir, ¿no? Y aquí ponle porque esta es la Pero primera hace un convocatoria momento de sí evaluación aparecía final. porque... Ponle ahí Pero es siete. que Aquí se lo llevo. aquí me dice ya que no estaba. Es que porque te falta este. Ahí es el otro. Fuera. Listo. Antes suficiente. Claro. O sea, Martín ya nos dio hecho la fórmula. Ya. Ya nos diste con fórmula. Claro, el Excel ya tiene la fórmula. Y ahí en eso que dice resultados de actividades e instrumentos, otra vez los resultados. Sí. O sea, Pero eso de qué unidad, o ¿qué va ahí? En la parte que dice, de abajo que dice resultados en las actividades e instrumentos de evaluación 1. Esa parte de la... Ahí. Venga, entonces les voy a explicar cómo usar este Excel. por favor. ¿Bien? No, Entonces, el Excel tiene dos filas, ¿verdad? Que son iguales. Una es para cuando tiene más de una UF y la otra es para cuando tiene una sola UF. Pero como ustedes no se lo van a enviar a nadie, esto es para que trabajen ustedes pueden poner lo que quieran acá. Pueden poner el de una sola UF también arriba, no pasa nada. Ustedes lo van a usar para ustedes. Listo. Porque usted te calcula, lo que queremos acá es calcular los valores. Yo lo que hago es, yo lo lleno, calculo los valores, se los envío a ustedes y a ellos, con estos valores lo que hago después es completar estos otros documentos de Word. Este es el anexo 5, ¿no, Martín? ¿Este? Tascas y examen. No, Esto es una cosa que él nos ha mandado a nosotros para Exacto. hacernos la vida más fácil. que me lo pasaron a su vez a mí, Ay. otro. Listo. Porque el Esto no es un anexo que tenemos que Sí, tener sí. nosotros. El nosotros. lo cambió creo que en el 21, dejó de usar esto y empezó a usar un Word. Porque claro, capaz que empezaron eso, ¿cómo la podemos complicar un poco más? Claro. Entonces, vamos a complicarlo más, sino que tenga que hacer los cálculos a mano o complicándole la vida. Pero, yo, como lo tengo guardadito esto, lo seguimos usando nosotros. No tiene una cosa. Aquí, por ejemplo, ¿no? En ese me dice UFA1. Sí. Y vale, corresponde a la primera. Pero el A2, ¿a qué me corresponde? Primera tarea tarea, dos. segunda tarea, tercera tarea, Claro, como cuarta son tarea. 2 tareas por... Exacto. No tengo por qué llegar a 4, por ejemplo. No tenemos. Yo pongo 2, es generoso que soy. Pueden poner una sola si quieren. Ya, o sea, No, pero las no, A no. es por actividad, por task. Por evaluación. Exacto. Cada uno con una tasca. Por ejemplo, la programación del primer módulo, ¿cómo le quedó? Le quedó bien, 8. Un 8. La extracción de datos era algo básico. Si no lo hacías bien eso, a tirarte para afuera. La hizo bien, pero bueno, es algo muy básico, 8. 8. Y ahí ya te calcula la millana. Y ahí ya tenés, por ejemplo, vamos con ello. Vamos a explicarlo haciéndolo. ¿No? Este es para nosotros, para trabajar nosotros. No se lo damos a nadie, ni al SOC, ni a nadie. Entonces, vamos a usar el de arriba. Y vamos a calcular la millana de nuestro estudiante. Hizo la primera tarea, que era muy sencilla. Y yo le pongo 8 a todo el mundo si hizo esa tarea porque era muy sencilla. Para sacar los datos y ponerlo. ¿Con decimales o número entero? Yo lo pongo entero. Vale. Pero si lo querés poner con decimales, No, también pregunto. lo pasa a red. Entonces, 8, porque la primera era muy sencilla. Venga, la segunda. Sí, yo qué sé, qué pesado. Y en la segunda anduvo volando, hizo una programación perfecta, 10. Entonces ya sé que la continua de esta persona es un 9. Pero a mí no me sale la mitad. Y ustedes ven que aquí en primera convocatoria, esta sería la del examen, solo hay uno. O sea que toca hacer también una millana del examen teórico y el práctico. Entonces vamos que en el teórico se sacó un 7,5 y en el práctico se sacó un 8,3. 7,9 de promedio. Entonces yo aquí le pongo la millana de la continua y aquí le pongo la millana de los exámenes. Y esta es la nota final de mi estudiante. ¿La millana de la continua se pone en la primera convocatoria?
No, la primera convocatoria es el examen. Exacto. O sea, esta puntuación que me dan... Ajá. Mírenlo ahí a ver si les queda más claro. Yo tomé la primer UF1, Es que tú estás poniendo otros valores. puse en la UF1, ¿verdad? ¿Qué es en la UF1? Ya, con 8 y 10. En la UF1 la elegí para poner las notas de las tareas y la UF2 la elegí para poner las notas de los exámenes, para que me calcule la millana. Pero es del mismo módulo. Del mismo módulo, sí, del mismo módulo, del mismo estudiante. Este, por ejemplo, es, vamos a aprovechar lo que no está, el Iván. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que acá yo tengo las notas del Iván. Bueno, ¿cuál sacó en la primera tarea? La primera tarea era muy fácil, mecánica, 8. Todo el mundo se lleva un 8 en esta tarea. No hay otra. Pero en la segunda estuvo especialmente inspirado. Se lleva un 10. No, es que... Ya sé que sí. La puntuación de la midjana de la parte de abajo, esa tú pusiste ese 9, ¿no es cierto? Sí, acá abajo lo puse Eso tú yo. pones, no es que te suma de aquí. Ah, Esto Por eso. es para cuando hay tareas para varias unidades. Y aquí solo es si tienes una sola unidad. O sea, puedes utilizar muchas, Exacto. una sola. Esto lo hice yo, ¿verdad? Lo que hice yo fue decir, venga, lo que está amarillo lo voy a usar para las notas del módulo. Y lo que está en verde lo voy a usar para las notas de los exámenes, para que me calcule, el Excel me calcule la midjana. Que lo podría hacer yo también. Vale. 7,5, 8,3 dividido entre 2. Pero hasta me lo hace automáticamente. Entonces, bueno, primera tarea, un 8. Segunda tarea, un 10. Ya tengo la midjana de la continua, digamos. Y con el 7, porque ven que acá dice primera convocatoria y yo acá no puedo poner 7,3 más 9 con 1. Porque no me lo va a... ¿Qué es esto? No tiene nada. Tengo que tener un promedio también del examen. Cuando dice primera convocatoria quiere decir examen. Y midjana quiere decir la continua. La continua. Vale. Entonces la continua damos el 9 y que en el examen 7,9. Exacto. Y entonces, ¿cómo sé yo la nota? Porque ahora preciso convertir que esto sea el 30% y esto el 70% de la nota. Entonces, ahora me vengo a este de abajo que me quedó libre y uso la midjana de acá arriba, o sea, la nota que dieron las tareas de mi estudiante, el Iván, por ejemplo, que tiene un 9 de continua. Y acá pongo el promedio del examen. 7,9. Y entonces, esta sí va a ser la nota final del examen, donde como ven acá, un 0,3, un 30%, viene de la midjana, 8,23 y un 73% viene de la primera convocatoria. Ya. Y eso nos tocaría hacer para cada unidad formadora. Exacto, y para cada estudiante. Para cada alumno. Y no hay un formato para hacer todo de uno, o sea, porque yo entiendo que... Sí, pero si no sacan toda la misma nota, ¿cómo va a poder hacer todo de una? Te toca sacarlo por estudiante. Claro, porque no todo el mundo saca la misma ¿Por qué nota. no pusiste en la... Podría haber una fórmula que dijera sí, tal. A1 más A2 por 0,3 más A4 más A5 por 0,70. ¿Podrías? El Carlos debe poder hacerlo, porque usted está dando ahora el curso de Excel avanzado, profe Carlos. Pero Mi pregunta es esta. A ver. Sí. No. Quería saber aquí. Ahí arriba dice no apte, ¿no? Abajo se dice apte notable. Sí. ¿Por qué? Porque son... Solo 2. Porque en este faltan notas. Vale. No es exacto porque le falta, si por ejemplo en el primer examen yo había sacado un 9, me quedan 8 con un 84. Pero eso en su momento lo tendríamos que poner. No, porque nosotros estamos usando esto como una herramienta nada más. Vale. Entonces, usamos la parte de arriba para hacernos los promedios y la parte de abajo para que nos dé la nota final. Vale, entonces pues al final es la parte de abajo la que cuenta. Exacto. Que es lo que yo les envío en las fotos. Vale, perfecto. Pero yo no entiendo algo. Tú pones el 9 en la primera midjana y el 7-9 en la primera. ¿Por qué? Si las dos son tareas. No, porque yo elegí que la UF1 sean las tareas. En vez del examen. No, pero es así. Acá van las tareas.
Ya. Y abajo van los exámenes. Y aquí la fórmula que hay aquí es simplemente sumar y dividir. Ya. Y aquí lo mismo, entonces me da la tú hiciste pero aquí, la fórmula que hay aquí es el primer valor, que es puntuación siempre va a ser por 0,30, que es las tareas, que vale el 30%, y el examen que vale 70%. Pero como solo tengo un casillero, no puedo poner las dos notas en un casillero, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un promedio primero. ¿Y dónde lo saco el promedio? Lo saco de la segunda línea. Que son los exámenes. Exacto, que es porque yo quise. Si por ejemplo hubieran tenido, si tengo el módulo 3, que tiene varias UF, lo podría haber hecho así, que tiene 4 tareas, vamos a poner que eran dúos y así. ¿Ah? Y hice todas las tareas acá. 8.3. Y los dos exámenes. Entonces sería en el 9 8.3 y en el otro 7.3. Ahí está, en vez de un 9 te llevaría 8,3. Tendría más o menos lo mismo, porque como vale solo 30% esta, es una porquería, no vale nada, no modifica tanto el final. Y después ustedes acá tienen un 8,02. 8. Ese es el promedio. Exacto, la nota final, la nota final. Eso, la nota final de... La nota final, entonces yo en vez de poner 8,23, por así decirlo, que era lo que me daba anteriormente, lo redondeo, bueno, dependiendo, si es 8,5 yo lo redondeo a 9. ¿Eso mismo te redondea? Si es 8,5 lo puedes dejar 8,5. Sí, pero 8,6, 9. 8,6 lo puedes redondear a 9. Si me cae bien, si me cae mal, lo puedo dejar en 7. Desde el inicio dices, yo no redondeo. redondeo. Empezado así, no subí nada. No lo voy a subir a mí, se va a quedar con 8,5 y no, 8,5 se queda en 8,5. Y ese 30 y 70% es por lo que nos explicaba el otro día, que así lo determina el software. Exacto, así lo determina el software. Y no hay otro. A ver, ¿cómo lo hizo? Voy a poner amarillito. Entonces, para hacer el examen, la parte práctica del examen... Yo me acuerdo que un examen que me diste a mí, no me acuerdo de qué era, de las tareas, de las actividades, era del bingo. Ahí decía, me acuerdo, para la parte práctica, dar tarjetas de bingo, y ahí me acuerdo que de actividad puse, se imprimirán unas tarjetas. Esa es la parte práctica. Exacto. Simplemente buscamos, dentro de la C ponemos en el buscador supuesto y nos va a decir, en un supuesto práctico de comunicación, en la que se aporta un dossier con las características de la estructura administrativa de la organización, que tengo las patas, representar mediante un organigrama la organización de la empresa, identificando los departamentos y el perfil de mando superior. Del miércoles. ¿Ven? Aquí tiene, por ejemplo, puede ser una tarea para el curso de auxiliar administrativo. Una de las tareas puede ser, represente mediante un organigrama funcional la organización de una empresa de su elección, identificando los departamentos y el perfil de mando superior intermedio, el número de empleados medios y equipos técnicos. Te lo da. El práctico te lo da. Es o el examen práctico o una tarea. Porque después tenemos más, hay otro más. En un supuesto práctico de comunicación, elaborar el mensaje verbal, aplicando el criterio. Esta podría ser, por ejemplo, una actividad para un role-playing, o podría ser una actividad para el examen, o puede ser una tasca durante el curso. Y acá tenemos otro. Un supuesto práctico, simulación y situación de comunicación, identificar los interlocutores, ajustar el léxico, explicar el contenido de forma oral. Lo mismo, o una tarea, o una prueba para el examen, o una actividad para hacer durante el curso. Atención al cliente o telemarketing. Simulación, miren, acá tenemos lo que les decía yo. Simulación de una situación de recepción y atención a visitas y público en general. Un roleplay. Un roleplay, donde un administrante va a ser de cliente y otro va a ser de recepcionista. Eso podría ser lo mismo para una tasca que para un examen práctico. Exacto. O para una actividad ese día. Empezamos, por ejemplo, para iniciar ese día yo tengo que darle a mis estudiantes procesos de recepción, acogida y registro de visita en organizaciones. Esa es la capacidad que tienen que tener los estudiantes al final del curso. Yo sé que ellos tienen que saber eso, recepcionar, acoger y registrar visitas. Puedo empezar con la teoría, porque me dice acá, describir la situación de la recepción. O sea, describir es teoría. Tengo que pararme adelante de la clase y describirles a ellos qué es la recepción de acogida.
Bien, me preparo las diapos, le doy todo el speech o arranco el día y digo, bueno muchachos, vamos a hacer un roleplay, quiero voluntario para que sean el representante, voluntario para que sean el cliente. Me puedo haber hecho un guioncito, ahora con la guía, le pedís a la guía, dame un guioncito de cliente difícil, ya me lo elabora, pin, y se lo das. Mira, lo das de cliente difícil, es tu guión, léetelo, pero es de personaje. Tocale bien las narices al otro. Y con eso ya tenés 2 horas de clase. 1 hora de clase a la risa. 1 hora a la risa. Solamente con la parte que ellos actúen y señalar esto sí, esto no, qué les parece al resto. Generamos un debate. ¿Les ha pasado tener clientes difíciles en su experiencia? Ya lo conocemos, los estudiantes, sabemos quién ha trabajado y quién no. 1 hora, 2 horas y damos la risa. La gente queda más contenta porque estuvo haciendo algo, no estuvo solamente sacudiendo la cabeza de arriba para abajo. Practican, podés ver las habilidades que tiene, a quién lo podés pulir, a quién le tenés que dar un poquito más de caña. Súper útil. Y como les decía, lo haces al inicio como un disparador, lo haces al final después que diste la teoría. Eso queda a disposición de ustedes. Como profes tienen esa libertad. ¿Bien? Entonces, ahora si les parece, voy a cerrar por aquí la... Decirle a los otros compañeros que no vinieron hoy.